En este especial navideño, te presentamos un top con los procesos más increíbles detrás de los productos más utilizados en esta temporada. Descubrirás las fascinantes historias que los acompañan y cómo se fabrican en las megafábricas más grandes del mundo. Hemos visitado la fábrica de adornos navideños más antigua del mundo, donde se utilizan diversos métodos artesanales, desde el soplado del vidrio hasta complejas reacciones químicas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican estos adornos? En este video descubrirás todo el proceso de producción dentro de la fábrica. En el pasado, más de 1500 fabricantes de vidrio hicieron del este de Alemania la capital mundial de los adornos navideños, al punto de que la reina Victoria decoró su árbol con ellos. Hoy, la realidad es distinta. El 87% de las decoraciones navideñas son producidas en masa en China, principalmente de plástico, mientras que Alemania fabrica menos del 1%. Los primeros adornos de vidrio nacieron en 1847 en Lauscha, cuando una crisis alimentaria llevó a los artesanos a sustituir las manzanas y nueces tradicionales de los árboles de Navidad por decoraciones de vidrio. Un año después, esta innovación se popularizó en toda Europa. Cada adorno comienza como una idea plasmada en un boceto, un proceso que puede tardar hasta 6 horas. Pero el verdadero arte empieza con este trabajador que es el único modelador de la empresa, quien dedica una semana completa a convertir ese diseño en una figura de arcilla tridimensional. Después, las piezas de vidrio se calientan a 800 grados Celsius y se soplan mientras se moldea, en un proceso que ha permanecido inalterado durante casi 2 siglos. La técnica exige una precisión extraordinaria. Un soplo excesivo puede hacer que el vidrio sea demasiado frágil, mientras que uno insuficiente no llenará el molde. Sin embargo, no todas las formas necesitan moldes. Las bolas clásicas, por ejemplo, se crean con pura habilidad. Los expertos sopladores de la fábrica producen hasta 450 adornos al día, demostrando la maestría que solo años de experiencia pueden lograr. La magia de estos adornos está en su interior. Para lograr una mejor textura se agrega una solución de nitrato de plata y se gira dentro del vidrio para recubrirlo uniformemente. Luego, al sumergir el adorno en agua caliente, una reacción química fija la plata al vidrio, creando el acabado espejo característico que refleja la luz de manera espectacular. El recubrimiento interior es solo el principio. El verdadero encanto de los adornos se revela con el color. Los pintores de la fábrica deben tener como mínimo 10 años de experiencia para realizar esta labor que consiste en aplicar a mano tonos vibrantes como el rojo, el oro y el plateado. Cada pintor puede decorar hasta 110 adornos al día, asegurando que cada pieza reciba detalles únicos. En algunos casos, los toques finales incluyen plumas y otras decoraciones, añadiendo un toque de fantasía que los convierte en pequeñas obras de arte. Finalmente, cada adorno navideño es cuidadosamente empaquetado para garantizar su protección durante el transporte. Esta fábrica tiene la capacidad de producir más de 2 millones de adornos al año, que son exportados a 40 países, con Estados Unidos como su mercado más grande. Sus precios varían desde los $8 para diseños más simples hasta $100 para piezas exclusivas, reflejando la calidad artesanal y el cuidado en cada detalle. Escribe en los comentarios si ya conocías este proceso de fabricación. Cada año, millones de fuegos artificiales se lanzan y se fabrican en todo el mundo. Este producto esencial para el entretenimiento mundial se produce mediante un proceso muy preciso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los fuegos artificiales? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso que hay detrás de su creación. Los historiadores consideran que la pólvora, uno de los primeros explosivos conocidos, fue inventada en China alrededor del año 1000 después de Cristo. Según relatos históricos, en una famosa batalla, un emperador chino utilizó fuegos artificiales para iluminar el cielo y ahuyentar al enemigo, marcando uno de los primeros usos registrados de la pirotecnia. Durante el Renacimiento, los europeos perfeccionaron las técnicas de la pirotecnia, desarrollando los fuegos artificiales tal como los conocemos hoy en día. En la actualidad, los espectáculos pirotécnicos modernos emplean tecnología avanzada, como sistemas computarizados, para encender los fuegos artificiales desde una distancia segura y sincronizar sus explosiones con música, creando exhibiciones impresionantes y perfectamente coordinadas. La producción de pirotecnia comienza con el proceso de molienda, una etapa crucial donde se preparan los componentes sólidos que darán forma a la mezcla explosiva. Entre estos se encuentran el nitrato de potasio, que actúa como oxidante, el carbón, que sirve como combustible, y el azufre, que facilita la ignición. Además, se incorporan otros elementos como el estroncio,
que produce un intenso color rojo, el berilio, que da un verde brillante, y el cobre, que genera un azul vibrante en la explosión. Cada material se tritura y pulveriza por separado utilizando tamices especializados, los cuales aseguran partículas extremadamente finas y uniformes. A continuación, se inicia el proceso de granulación. Durante este proceso, los ingredientes en polvo se combinan con agua para formar una pasta húmeda. Esta pasta se coloca en un tambor giratorio, donde, a medida que gira, la mezcla se compacta y forma bolitas de tamaño uniforme. Este paso debe realizarse con especial cuidado, ya que el tamaño y la forma de las estrellas afectan la intensidad y la duración de los efectos visuales durante la combustión. Una vez que las estrellas están listas, se trasladan a un lugar especial. Cuando visitamos las instalaciones, el clima no era favorable, por lo que las estrellas se colocaron durante 48 horas en un área diseñada específicamente para su secado. Este espacio mantiene una temperatura cálida de 30 grados Celsius o menos, lo que asegura que las estrellas se sequen de manera adecuada. La sala de secado se puede utilizar durante todo el año, independientemente del clima. Sin embargo, cuando hay sol, es mucho más preferible aprovechar el poder del sol para el secado. Esta exposición al sol ayuda a acelerar el proceso de evaporación de la humedad en las estrellas pirotécnicas en solo 6 horas, lo que reduce el riesgo de que se forme moho o humedad residual, asegurando un secado uniforme y natural. Al pasar ese tiempo, simplemente se recogen más de 100.000 unidades en un día normal en la fábrica. Los fuegos pirotécnicos cuentan con un sistema complejo pero muy efectivo. Al encender la mecha de ignición, ésta enciende la carga de elevación, lo que genera una gran cantidad de calor y gas. La concentración de calor y gas atrapado provoca una explosión que impulsa el proyectil hacia el cielo. Al alcanzar una altura superior a los 1000 pies, es solo cuestión de tiempo hasta que la mecha active la carga explosiva, creando una impresionante serie de figuras coloridas en el cielo. El siguiente paso consiste en colocar una a una las mechas, seguidamente, cubrirlas con las envolturas de los fuegos artificiales, las cuales están fabricadas con papel craft. Un papel bastante ligero, resistente y fácil de manejar. A continuación, se utiliza un rellenador plástico, que facilita el proceso de introducir 39 gramos de pólvora negra en cada envoltura de manera precisa y sin desperdiciar material. La pólvora negra tiene el objetivo de actuar como el motor de la explosión, generando la presión necesaria para que los efectos pirotécnicos se liberen de manera controlada y se produzca la detonación que crea los efectos visuales deseados. De la misma forma, cada envoltura se rellena con 50 gramos de arcilla. Este material actúa como aislante, protegiendo los componentes pirotécnicos sensibles y evitando que se mezclen de manera no controlada. Para garantizar que cada componente quede correctamente fijado en su lugar, todas las envolturas llenas de material se colocan en una prensa que ejerce presión sobre los materiales. Esto asegura una ignición eficiente y controlada, permitiendo que la mecha inicie la reacción de manera adecuada al encenderse. Después, aproximadamente 2000 estrellas se colocan en el rellenador para ser introducidas en los cilindros de cartón. Este proceso garantiza que las estrellas estén distribuidas uniformemente dentro de la envoltura, lo que es crucial para asegurar que los efectos visuales se liberen de manera sincronizada al momento de la detonación. Seguidamente, sin esperar mucho tiempo, se introduce en cada envoltura una cantidad de 100 gramos de carga de ruptura, que está compuesta por una mezcla especial de perclorato de potasio, aluminio, nitrato de potasio y carbón. Este material debe manejarse con extrema precaución, ya que una cantidad excesiva puede provocar una detonación prematura o demasiado fuerte, lo que podría comprometer la seguridad del producto. Para dividir el cilindro en varias secciones, se utiliza un pequeño disco de cartón que impide que los materiales se mezclen prematuramente. Luego, las envolturas se rellenan nuevamente con 50 gramos de arcilla para compactar los materiales y proporcionar una mejor forma y estabilidad a la estructura. Posteriormente, se vuelven a colocar discos de cartón para lograr una mejor separación y aumentar la firmeza del cilindro. Hay un dispositivo muy poco común, llamado molde de anillo, que se coloca dentro de cada envoltura de cartón. Su función es proporcionar un soporte estructural esencial, asegurando que el fuego artificial se encienda y explote de manera controlada y segura. Para lograr una explosión de colores más intensa, se vuelve a llenar las envolturas con estrellas pirotécnicas, esta vez de manera manual, asegurando que quede casi completamente llena. Dado que el proceso anterior se realizó de forma manual, los cilindros de cartón se colocan en una plataforma vibratoria durante aproximadamente 5 minutos,
lo cual ayuda a compactar y asentar los materiales de manera uniforme dentro de la estructura. Ahora, se llenan las unidades con 55 gramos de pólvora negra, que actúa como carga de elevación, cuya función es impulsar los fuegos artificiales hacia el cielo. Para cerrar completamente el cilindro, se coloca un último disco de cartón en la parte superior y se sella con una cinta de fibra de vidrio, asegurando que todos los materiales queden firmemente compactados y protegidos. El siguiente paso es el más crucial de todos, ya que el trabajador debe colocar cuidadosamente la mecha de ignición en cada unidad sellada y asegurarse de fijarla con cinta. Este proceso requiere extrema precaución, ya que una colocación incorrecta podría provocar un encendido fallido, poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Finalmente, todas las unidades producidas se colocan en una cinta transportadora que las dirige hacia la máquina de etiquetado, la cual coloca automáticamente la envoltura externa sobre cada unidad pirotécnica. Esta envoltura sirve principalmente para fines de identificación, incluye las instrucciones de uso, precauciones de seguridad y el nombre del fabricante. Por último, a una unidad de cada lote producido se le realiza una prueba de calidad de encendido, que consiste en evaluar la explosión generada para verificar su funcionamiento y seguridad. Solo las unidades que pasan esta prueba son empaquetadas y enviadas a diferentes partes del mundo. Para sincronizar los fuegos artificiales con la música, los diseñadores seleccionan una pieza musical, utilizando software especializado, identifican los momentos clave en los que deben dispararse cada efecto visual, considerando que cada explosión ocurre aproximadamente 5 segundos después de su lanzamiento. Los fuegos se colocan estratégicamente y se conectan a un sistema de ignición controlado por computadora, que dispara las explosiones en perfecta armonía con la música. Este proceso asegura que cada estallido coincida con el momento exacto de la pieza musical, creando así una experiencia visual y auditiva inolvidable para el público. Escribe en los comentarios si alguna vez has utilizado este producto. Cada año, millones de árboles de Navidad son producidos en instalaciones especializadas alrededor del mundo, utilizando maquinaria avanzada y un proceso cuidadosamente diseñado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen los árboles navideños? Visitamos una planta de última generación para explorar el increíble proceso de creación de los árboles artificiales que decoran millones de hogares en la temporada navideña. La tradición de decorar árboles en Navidad comenzó en Europa hace mucho tiempo. Las personas adornaban árboles en invierno para simbolizar la vida y protegerse de los malos espíritus. Más tarde, los cristianos adoptaron esta costumbre, y en el siglo XVI, en Alemania, comenzaron a decorar los árboles con manzanas y velas, creando lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad. Estos grandes árboles artificiales comienzan con un esqueleto de acero de alta resistencia, especialmente diseñado para soportar la estructura pesada. Los rodillos doblan los tubos de acero, generalmente de 1.5 pulgadas de diámetro, en arcos que se unirán para formar la base de la estructura. Los trabajadores sueldan soportes verticales de acero galvanizado a los arcos, construyendo la estructura en secciones. Un spray de polvo de poliéster, que puede cubrir hasta 500 metros cuadrados de superficie al día, se aplica al metal soldado para darle un acabado suave y duradero que, en realidad, es más resistente que la pintura convencional. Luego, hornean las piezas a 200 grados Celsius para fijar el revestimiento, garantizando una mayor durabilidad y resistencia a la intemperie. A continuación, un rollo de plástico de policloruro de vinilo verde avanza hacia una máquina equipada con varios cortadores circulares. Este plástico se corta en tiras de 10 centímetros de ancho, y cada una de esas tiras pasa luego por otro rodillo con más cuchillas. Este rodillo las corta en pequeños fragmentos que imitan la forma de las hojas naturales, dejando una columna sólida en el centro para mantenerlas a todas unidas. Después, un sistema automatizado enrolla todo este material sintético, creando un efecto de flecos. Estas hojas artificiales están disponibles en diferentes colores, permitiendo personalizar los árboles de Navidad según las preferencias de cada persona. Después, las tiras verde con flecos y las tiras plásticas marrones se mueven sobre guías que controlan la tensión. El alambre de acero se desenrolla y se mezcla con el plástico verde y marrón. La máquina los retuerce juntos, colocando la tira marrón en el centro, lo que hace que parezca un tallo entre las hojas. Esta técnica de torsión permite hacer vegetación artificial de forma continua. Seguidamente, unas tijeras grandes cortan las piezas al tamaño correcto. El proceso continúa rociando algunas ramas con pintura blanca a base de látex, creando un hermoso efecto de nieve que recuerda a la belleza de un bosque invernal cubierto de hielo. Aproximadamente, se rocían 70 mililitros de pintura por minuto,
dependiendo del grosor de las ramas y el nivel de cobertura deseado. Esto asegura que cada rama obtenga una capa uniforme de pintura sin sobrecargarla, logrando un efecto natural y realista. Posteriormente, las ramas individuales se agrupan para crear conjuntos más grandes. Luego, los trabajadores las fijan al marco de metal con una máquina de torsión, asegurándose de que estén distribuidas de manera uniforme. Después, el marco metálico del árbol se envuelve con tiras finas de plástico cortadas, que simulan agujas de pino densas y naturales, cubriendo la estructura interna. Finalmente, el árbol de Navidad se coloca sobre una base de metal resistente y pasa por un riguroso control de calidad, realizado para verificar que las ramas estén firmes, las hojas bien sujetas y el aspecto general sea impecable. Una vez ensamblados, más de 5.000 árboles al día de diversos tamaños y estilos se preparan cuidadosamente para su envío, listos para llevar alegría navideña a familias de todo el mundo. ¿Cómo celebran la Navidad en tu país? Cuéntanos en los comentarios. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.